Tú no sabes valorar ni esforzarte por el dinero, dijo mi madre al darle todo a mi hermana, pero ahora ella está endeudada y yo soy el dueño del restaurante familiar. Cuando mi mamá me soltó esa frase de mierda, tú no sabes valorar ni esforzarte por el dinero, no fue durante una pelea, ni en medio de una borrachera. Ni siquiera en uno de esos momentos pasivo-agresivos en los que uno puede medio adivinar que lo están insultando disfrazado de consejo. No. Fue en una reunión familiar supuestamente informal, un almuerzo que ella organizó un domingo cualquiera para hablar del futuro del restaurante. Así con ese tono solemne que usa cuando quiere que todos la escuchen como si fuera un juez de la Suprema Corte. El lugar fue el mismo de siempre, el restaurante que mi abuelo fundó con las uñas hace casi medio siglo, ese diner al borde de la Interestatal, con mesas cojas, olor a café quemado y grasa vieja en las paredes. Pero que de alguna forma seguía atrayendo a camioneros, obreros y jubilados que no perdonaban el desayuno sureño con biscuits, gravy y hash browns bien aceitosos. Yo crecí en ese maldito restaurante. Empecé fregando platos a los 15 porque mi papá se largó sin decir nada y alguien tenía que ayudar con las cuentas. Mientras mis amigos jugaban fútbol después de clase, yo estaba pelando papas, recibiendo gritos de cocineros amargados y aprendiendo que si dejabas un solo plato mal lavado, te caía encima todo el puto mundo. Después me subieron a la plancha, luego a la caja, luego aprendí a manejar inventario porque la vieja siempre decía que si no sabíamos hacer de todo, nos iban a clavar. Me comí todos esos turnos dobles en verano, navidades, año nuevo y hasta en mi graduación de high school, que ni fui porque alguien tenía que abrir el restaurante. Todo por la promesa eterna de que algún día sería mío, que yo era el indicado, que la tradición no se podía romper. Pero mi hermana, Angie, era otra historia. Ella jamás lavó ni una pinche cuchara. Iba por allá de vez en cuando a tomarse fotos con un café frío de menta y posar como si fuera una influencer del canal de Food Network. Cada vez que entraba con su ropa de gimnasio y sus uñas postizas de $20, todo el mundo le sonreía como si fuera la princesa del sur. Y ella, con esa sonrisa hueca, decía cosas como deberías poner waffles sin gluten, mamá, eso vende más o bien TikTok que los brunch con mimosas pegan duro, podríamos hacerlo temático los domingos. Como si de verdad entendiera lo que es aguantar a 5 clientes gritándote que su huevo está pasado mientras la freidora echa humo y el lavaplatos se avería. Así que ahí estábamos, sentados todos en la mesa del rincón, la de siempre, la que tenía el respaldo mordido por años de uso y un ventilador oxidado que chillaba cada vez que giraba. Yo iba con la esperanza de que, al fin, se haría algo justo. Había dejado de estudiar contabilidad de noche porque los turnos ya no me daban tiempo ni cabeza, y aunque había tenido oportunidades para irme a otras ciudades, siempre pensé que lo correcto era quedarme. Seguir con lo que empezó mi abuelo, cuidar el legado, como decía mi mamá cuando se ponía sentimental. Pero esa tarde, ella simplemente puso sobre la mesa una carpeta con papeles legales y dijo, sin mirar mucho, que había tomado una decisión. El restaurante va a quedar a nombre de Angie. Yo ya hablé con el abogado. Está todo en orden. Ella tiene una visión moderna, se adapta más a los tiempos. Tú eres bueno para trabajar, pero no sabes valorar ni esforzarte por el dinero. Yo me quedé en silencio. Literalmente sentí como me ardían las orejas, no de vergüenza, sino de rabia. ¿Cómo putas tenía la cara de decir eso? Después de años enteros tragándome la grasa, los domingos, los gritos y los clientes pesados. Después de que me sacrificara hasta el sueño por no dejar caer el local. Angie fingió estar sorprendida, pero ya sabía todo. Se notaba en la manera en que cruzó las piernas y le dio un sorbo a su bebida sin azúcar como si esto fuera una escena que llevaba meses ensayando. Mi mamá, por su parte, se puso en plan de esto es por el bien de la familia, diciendo que yo podía trabajar con ella si quería, que me podía quedar como gerente de cocina si dejaba de lado el orgullo. Dijo que Angie iba a modernizar el negocio, que lo que yo hacía era antiguo, poco rentable, que no me adaptaba a los cambios. Yo no respondí una sola palabra. Me levanté, agarré mis llaves, caminé hasta la puerta y me fui. Y mientras escuchaba los tenedores rozando platos detrás de mí, supe que acababa de perder más que un trabajo. Perdí el respeto. Perdí la historia.
Perdí la familia. Pero mientras arrancaba el carro, con el sol pegándome de frente y la garganta hecha nudo, también supe otra cosa: algún día, ese restaurante volvería a mí. No por herencia, no por lástima, no porque ellas quisieran, sino porque yo me encargaría de hacerlo caer. Y luego lo levantaría desde las ruinas. A mi manera. Con mis reglas. Porque si no sabían valorar lo que yo hice por ese lugar, entonces les tocaría aprenderlo por las malas. Actualización 1. Pasaron exactamente 11 días desde aquella reunión de mierda hasta que Angie, con la cara más dura que el concreto del estacionamiento del restaurante, me mandó un mensaje que simplemente decía: ¿sabes si todavía tienes el número del técnico de la nevera? La grande dejó de enfriar y no me contestan del servicio técnico que estaba en la lista. Ni un hola, ni un perdón, ni una puta pizca de decencia. Solo eso. Yo me acuerdo perfectamente porque fue un miércoles a las 9:40 de la noche, y estaba acostado en el sofá inflable del estudio que alquilaba en el suroeste de Charlotte, muerto del cansancio después de un doble turno en un restaurante donde apenas me estaban dando chance como asistente de cocina. Cuando leí ese mensaje, no pude evitar reírme. No por alivio ni por venganza todavía, sino por el descaro tan absoluto de que después de todo lo que habían dicho y hecho, ahora sí era útil. Ahora sí servía. Pero solo para apagar incendios. No le respondí de inmediato. Me fui a duchar, calenté una pizza congelada que me había comprado con los centavos que me quedaban, y la dejé en visto por más de una hora. Luego le mandé una nota de voz en la que le dije, sin levantar la voz pero con cada palabra bien clavada, que no tenía idea dónde estaba ese número, que tal vez debería buscar en los papeles que tanto firmó con mi mamá. Porque si se había ganado el privilegio de ser la dueña, entonces también le tocaba comerse la mierda cuando los congeladores fallaban. Se hizo la digna y no contestó, pero 3 días después subió una historia a Instagram donde se le veía sentada en una esquina del restaurante con un ventilador apuntándole a la cara y con el caption: a veces los sueños son más duros de lo que parecen. Pero el que no arriesga, no gana. Para entonces, ya habían comenzado los cambios. Angie, en su cabeza de influencer de burbuja, había decidido que el lugar necesitaba ser más instagrameable. Despidió a 2 de los cocineros que llevaban más de 20 años ahí y que conocían el menú al dedillo, porque según ella eran demasiado toscos y poco presentables. En su lugar, contrató a un par de estudiantes de diseño gráfico que trabajaban medio tiempo en una cafetería de cadena, solo porque uno de ellos hacía dibujos bonitos en el cappuccino. La carta original, la que tenía los desayunos de mi abuelo, los platos de cuchara que mantenían a los viejos del pueblo fieles al lugar. La tiró a la basura y la reemplazó con un menú impreso en papel reciclado con nombres como brunch del corazón salvaje y waffle místico con infusión de lavanda. A mí me llegaban los chismes por todos lados. El tío Luis, que seguía pasando a tomarse su café cada mañana, me contaba que la clientela regular estaba empezando a largarse. Que los camioneros preguntaban por qué habían quitado el café refill, porque la mesera de siempre ya no estaba, por qué ahora servían tostadas con flores secas encima en vez de hash browns. Angie no entendía, y tampoco quería entender. Decía que todo eso era gente del pasado, que el nuevo concepto atraería a una generación diferente. Pero no llegaban. O llegaban una vez, se tomaban la foto para TikTok con los malditos friasaques que parecían un atentado contra el azúcar, y no volvían. Porque la comida sabía a nada, porque el servicio era lento y porque nadie, absolutamente nadie, puede sostener un restaurante solo con la X. En paralelo, yo seguía en Charlotte comiéndome la rutina. Tenía un solo día libre por semana y lo usaba para ver videos de gestión de restaurantes, clases online de contabilidad y para anotar ideas en una libreta donde dibujaba desde flujos de caja hasta planos de cocina. Porque, aunque en ese momento lo mío era picar cebolla para otro cabrón, en mi cabeza ya estaba claro que esto no terminaba ahí. Cada error que Angie cometía era un paso más hacia mi momento. Cada cliente que ella perdía era uno que yo podía recuperar. Un par de semanas después, Angie volvió a escribirme. Esta vez fue un mensaje más largo, más humilde, entre comillas. Me dijo que estaba teniendo algunos problemas menores con proveedores,
que el distribuidor de productos frescos no le contestaba, que no sabía por qué la factura de luz estaba tan alta y que le daba miedo que hubiera alguna fuga. Me pidió que, por favor, si podía ir un rato el sábado por la mañana para darle una mirada rápida a todo, que me pagaría por mi tiempo. Lo leí varias veces y luego me fui caminando a la esquina a fumarme un cigarro que tenía guardado para emergencias. No porque estuviera tentado a decir que sí, sino porque me costaba procesar que, con tan poco tiempo, ya se estaba derrumbando. Le respondí 2 días después con un mensaje seco: no puedo. Estoy trabajando. Y no tengo tiempo para mirar nada. Pero buena suerte. Me dejó en visto. Y desde ahí, comenzó lo que yo llamaría el verdadero declive. Clientes que antes eran fijos comenzaron a comentar en redes que el sabor ya no era el mismo, que las porciones eran ridículas, que el nuevo concepto tenía pinta de cafetería de aeropuerto sin alma. Y Angie, en vez de escuchar, lo que hacía era subir stories diciendo que los mediocres no soportan los cambios, que ella no estaba para conformar a gente sin visión. Todo mientras la cocina se le caía a pedazos. Mi mamá, mientras tanto, guardaba silencio. No me llamaba, no opinaba, no decía nada. Aunque estoy seguro de que se estaba tragando el orgullo, viendo cómo la obra de su padre se convertía en una caricatura mal hecha dirigida por su hija favorita. Pero no se atrevía a admitir que se había equivocado. Ni siquiera cuando la cafetera industrial explotó y Angie tuvo que servir café instantáneo en vasitos de plástico por 3 días seguidos. Ni cuando el aire acondicionado falló en plena ola de calor y una familia entera salió sin pagar después de esperar 40 minutos por una ensalada. Ni siquiera cuando las ventas empezaron a caer tan fuerte que tuvieron que cerrar 3 días por mantenimiento. Yo, desde lejos, solo observaba. Y cada día que pasaba, lo veía más claro: ellas mismas estaban cavando el hueco. Y yo no pensaba impedirlo. Solo iba a estar ahí, cuando llegaran al fondo, para mostrarles cómo se ve el verdadero trabajo. El verdadero esfuerzo. Ese que nunca valoraron. Actualización 2. Habían pasado ya 3 meses desde que Angie tomó control total del restaurante, y lo que en teoría sería una nueva era se había transformado, poco a poco pero con una claridad enfermiza, en un desastre sostenido por apariencias y deudas que nadie en esa familia quería mirar de frente. Yo seguía en Charlotte, trabajando en un restaurante mucho más pequeño pero bien administrado, uno de esos locales que no se veían en Instagram pero que mantenían las reservas llenas todas las noches por una sola razón: calidad sin pretensiones. Ahí aprendí algo que en casa nunca quisieron aceptar: que un negocio no se sostiene con modas, ni con frases pegajosas ni con decoración bonita, sino con consistencia, estructura y, sobre todo, con humildad. Mientras yo me mantenía trabajando doble turno, Angie se paseaba por cuanto evento de networking encontraba, subía fotos desde rooftops con gente que no conocía ni le interesaba conocer. Y cada semana anunciaba un nuevo cambio revolucionario en el menú que, básicamente, consistía en ponerle nombres ridículos a los mismos 3 platos congelados que ya nadie pedía. En lugar de asumir que el rumbo estaba mal, se aferraba a la idea de que el pueblo era el que no entendía su visión. Llegó a decir, textualmente según me contó mi primo Nico, que si la gente de ahí no evolucionaba, el restaurante evolucionaría sin ellos. Una frase que, sinceramente, me dejó con la mandíbula apretada por horas. Y fue justo por esa época que me enteré, casi por accidente, de que habían empezado a usar tarjetas de crédito empresariales a nombre del restaurante para pagar cosas que no tenían ni la más mínima lógica dentro de un negocio familiar. El mismo tío Luis, que aún manejaba algunas cuentas porque tenía acceso a los historiales fiscales desde la época de mi abuelo, me llamó un viernes por la tarde, con un tono entre molesto y preocupado, para decirme que estaban moviendo plata como si no hubiera mañana. Me explicó que habían solicitado un crédito comercial para renovación del establecimiento y que, en lugar de usarlo para reparar la cocina o comprar equipo nuevo, se había ido en un set de lámparas industriales de diseño. Una máquina para hacer niebla en la entrada, sí, niebla, como si eso hiciera que el bacon supiera mejor. Y una sesión fotográfica con un supuesto fotógrafo de branding que había cobrado casi $4,000 por tomarle fotos a Angie sosteniendo una hamburguesa vegana.
frente a un mural con su cara pintada. Cuando me contó eso, tuve que tragarme la carcajada porque, honestamente, ya ni me sorprendía. Lo que sí me dolió, lo que me jodió hasta los huesos, fue que mamá había avalado personalmente un préstamo adicional, esta vez a nombre suyo, de casi $50,000. Luis me lo dijo con un suspiro largo, como si le costara soltarlo, tu mamá firmó para respaldar el crédito. Y si esto se cae, no solo se cae el restaurante. Se cae la casa también. Me quedé en silencio un largo rato. Miraba por la ventana el estacionamiento vacío del restaurante donde trabajaba yo, pensando que mi madre había hipotecado su futuro, no para salvar algo valioso, no para mantener viva una tradición, sino para sostener la fantasía estúpida de una hija que nunca había lavado un plato en su puta vida. Pero claro, a los ojos de ella, yo era el que no sabía esforzarse. El que no entendía de sacrificios. El que no tenía visión. Lo más irónico era que mientras Angie compraba iluminación decorativa y sillas transparentes para las fotos, yo pasaba horas en la cocina arreglando turnos, solucionando problemas de inventario, ayudando a mis compañeros a cuadrar planillas, y viendo cómo un lugar con menos recursos lograba mantenerse a flote sin necesidad de fingir que era algo que no era. Ahí comencé a anotar cada cosa que aprendía, cada dato que me servía, cada error que Angie cometía, porque sin saberlo, ella me estaba enseñando cómo no debía manejarse un restaurante. Un día cualquiera, mientras lavaba cuchillos en la parte de atrás del restaurante, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Cuando lo abrí, era una foto. Una captura de pantalla, para ser exactos, de una reseña en Yelp donde alguien había escrito, este restaurante solía tener alma. Ahora es una foto sin sabor. Me sirvieron un pancake frío con un topping de plástico y encima me cobraron como si estuviera en Manhattan. Nunca vuelvo. Me quedé mirándola largo rato, porque el usuario que lo había subido tenía el mismo apellido de un ex cocinero del restaurante de mi mamá. Uno que había trabajado con nosotros desde antes de que yo entrara a high school y que Angie despidió sin previo aviso porque le faltaba estilo. Empecé a atar cabos. Más y más ex trabajadores del restaurante estaban comenzando a irse a otros lados, y algunos incluso habían abierto pequeños puestos de comida o estaban colaborando con negocios locales. La comunidad, la que Angie despreciaba por no entender su propuesta, estaba buscando alternativas. Y entonces lo vi claro, no solo se trataba de que el restaurante estaba fallando por dentro. Estaba empezando a perder su lugar afuera también. Ya no era el diner de siempre, sino ese lugar raro donde te cobran $10 por un smoothie de aguacate que sabe a mierda. Fue en ese momento, exactamente, cuando comencé a tomar en serio una idea que me venía rondando la cabeza desde hacía un tiempo. Sabía que Angie no iba a aguantar mucho más antes de que los pagos la reventaran. Que mamá, por mucho que tratara de aparentar que todo estaba bien, no iba a poder con el peso de las decisiones que había tomado. Y que eventualmente, cuando todo explotara, ese restaurante volvería al mercado. Tal vez en forma de remate. Tal vez en forma de traspaso desesperado. Pero iba a volver. Y cuando eso pasara, no pensaba dejarlo en manos de nadie más. Comencé a ahorrar hasta el último centavo. Cambié mi plan de celular, dejé de pedir comida, vendí la bicicleta que ya ni usaba y me conseguí turnos adicionales los fines de semana. Lo hice en silencio, sin contarle a nadie. Porque no era solo por venganza, aunque claro que lo era en parte, sino por justicia. Por orgullo. Por legado. Por todo lo que a mí me había negado con una frase de mierda en una mesa vieja. Cada día que pasaba, Angie se acercaba más al fondo. Y yo, mientras tanto, empezaba a construir el camino de regreso. Paso a paso. Sin hacer ruido. Porque no pensaba salvarlas. Pensaba arrebatarles todo lo que creían suyo. Y esta vez, nadie iba a poder impedirlo. Actualización 3. Pasaron otros 3 meses, y aunque desde la distancia yo ya podía ver el colapso aproximándose con la lentitud violenta de un tren sin frenos, todavía no imaginaba cuán hondo sería el hueco en el que iban a caer. Para ese punto, las señales de que todo se estaba desmoronando ya no eran pequeñas grietas. Eran grietas abiertas, profundas,
visibles incluso para quienes nunca habían pisado una cocina en su vida. Las reseñas negativas no solo se multiplicaban, sino que además comenzaban a coincidir todas en algo fundamental: el restaurante ya no se sentía como un lugar familiar. Lo describían como frío, sin alma, incoherente, costoso para lo que ofrecía, con un servicio lento y sin personal estable. Algunos incluso mencionaban que preferían manejar 15 minutos más hasta otro pueblo donde al menos sabían que los huevos llegarían calientes y no adornados con pétalos secos. Angie, por supuesto, no lo aceptaba. Según me contó un excompañero que aún trabajaba como barista allí, uno que había entrado con muchas ilusiones y ahora se la pasaba buscando oportunidades en cualquier lado. Ella seguía obsesionada con el concepto de reinventar lo clásico. Había convertido el restaurante en un escenario donde todo era una fachada, colgó luces de feria en las ventanas, cambió los manteles por planchas de acrílico color neón, reemplazó la máquina de café antigua, esa que tenía casi 30 años de historia y un sabor único, por una cafetera automática de cápsulas italianas que costaba más de $1,000 y servía tazas pequeñas de espuma insípida. La cocina, antes ruidosa y funcional, ahora estaba vacía la mayor parte del tiempo porque Angie había reducido el menú a platos fáciles de ensamblar y comenzó a comprar casi todo precocido. Nadie cocinaba realmente. Solo se calentaba, se decoraba y se ponía en platos que decían Bon Appetit en letras doradas. Yo, por mi parte, me había convertido en un espectador meticuloso del desastre. Cada semana recibía un correo de uno u otro proveedor preguntando si conocía a alguien más en la zona, porque la nueva administración del diner no está cumpliendo con los plazos de pago o porque las órdenes han sido devueltas varias veces sin explicación. Algunos ya ni se molestaban en ser diplomáticos. Me escribían directamente para decirme que Angie no contestaba llamadas ni correos, que la cuenta estaba en mora, que no sabían si cerrarían la cuenta por completo. Supe que uno de los proveedores más antiguos, un tipo llamado Rick que había sido amigo de mi abuelo, había decidido cortar toda relación con ellas cuando Angie lo insultó por mensaje diciendo que su producto ya no se alineaba con su visión gourmet. Rick me lo reenvió con un simple comentario: qué triste ver en lo que convirtieron tu casa. Me clavó hondo. Porque tenía razón. Y luego vino lo del refrigerador. El mismo congelador industrial que Angie había ignorado cuando empezó con su revolución de influencers terminó colapsando por completo en medio de una ola de calor infernal. Fue una tormenta perfecta, se dañó el compresor, se perdieron más de $1,500 en carne, helado, jugos y postres. Angie intentó improvisar alquilando una unidad portátil, pero no tenía la menor idea de cómo manejar las temperaturas adecuadas para productos perecederos. El Departamento de Salud del condado hizo una inspección no programada, nadie me lo confirmó, pero no me sorprendería si fue un empleado harto quien los llamó, y encontraron varias violaciones. Alimentos almacenados incorrectamente, productos vencidos, contaminación cruzada en las superficies de preparación, y lo peor de todo, una temperatura interna en la zona de refrigeración que superaba los 50 grados Fahrenheit. El reporte fue público. Salió en línea. En menos de 24 horas, las reseñas negativas se duplicaron. Cuando me enteré, no me alegré. Me dio rabia. No por ellas. Por el nombre. Por mi abuelo. Por todos esos años que pasé metido en ese sitio cuidando cada detalle mientras ellas lo convertían en una jodida maqueta de Pinterest. Porque más allá de la venganza, lo que me ardía era saber que estaban destruyendo algo que pudo haber sido más grande, más fuerte, más real. Algo que, con el enfoque correcto, hubiera resistido otras 2 generaciones más. Pero lo estaban arruinando, y no les importaba. O peor, no tenían la capacidad de entenderlo. Fue en ese punto donde decidí dar un paso más allá de simplemente observar. Me puse en contacto con Marco, un chef veterano que había trabajado con mi abuelo en los 90, cuando el restaurante tenía fama en toda la región por su brisket ahumado y su pay de nuez. Marco estaba semi-retirado, vivía en Asheville y daba clases ocasionales en un instituto técnico, pero todavía tenía el respeto de todo el gremio. Le escribí por LinkedIn, le conté mi situación sin adornos, y le pregunté directamente: si esto cae, ¿te interesaría levantarlo conmigo desde cero?
Me respondió en menos de una hora con algo que me dejó helado: he esperado años a que alguien de tu familia recordara de dónde vienen. Si tú quieres hacerlo bien, cuenta conmigo. Esa misma semana me reuní con él en persona. Manejó hasta Charlotte, comimos en un sitio barato pero sólido, y durante casi 4 horas hablamos de todo: de costos, de proveedores confiables, de cómo armar una plantilla eficiente, de cómo rescatar recetas tradicionales sin volvernos esclavos del pasado. Me pidió ver los números que yo tenía y me ayudó a crear una proyección estimada de cuánto costaría reflotar el local si lo comprábamos en remate. Calculamos desde lo mínimo para abrir las puertas hasta una expansión real a mediano plazo. Al final de esa conversación, cerramos el trato con un apretón de manos y un compromiso verbal. Si el restaurante salía al mercado, haríamos una oferta de contado. Pero con condiciones claras: sin mi mamá, sin Angie, sin herencias ni nombres prestados. Esta vez sería nuestro. Un par de semanas después, el banco hizo público un aviso de pre-ejecución hipotecaria. La deuda acumulada del préstamo firmado por mi madre, más los intereses, más las penalidades por impago, más los cargos por tarjetas vencidas, había superado el límite tolerable. El restaurante estaba al borde del embargo. Angie no dijo nada en redes. Lo negó en la vida real. Pero yo supe que era verdad porque uno de los trabajadores de mantenimiento me escribió, usando una cuenta falsa, para decirme que ya habían ido peritos del banco a tomar fotos. Que alguien del condado había preguntado por las licencias de funcionamiento, y que Angie lloró encerrada en el baño durante más de media hora el día que llegó la notificación oficial. Mamá, mientras tanto, seguía con su silencio de piedra. No aparecía. No respondía mensajes. No pedía ayuda, ni disculpas, ni explicaciones. Pero según me contó mi tía Carmen, había tenido que pedirle prestado para pagar la factura de electricidad de la casa porque no podía cubrirla después de usar todos sus ahorros para salvar el negocio. Carmen me lo dijo con ese tono de advertencia pasivo-agresiva típico suyo, como si estuviera sugiriendo que quizá tú podrías hacer algo, hijo. Yo solo asentí y le respondí que ya estaba haciendo lo que tenía que hacer. Que esperaran. Porque todavía no había terminado. Esto apenas era el comienzo de lo que se merecían. Y yo pensaba cobrar cada centavo, no con dinero, sino con memoria. Con reconstrucción. Con nombre propio. Y con una reputación que ellas, por mucho que intentaran maquillarla, ya habían enterrado solitas. Actualización 4. Habían pasado casi 9 meses desde aquella comida en la que me sentenciaron con una sonrisa en la cara, 9 meses desde que me soltaron esa frase como si fuera una verdad absoluta escrita en piedra. Que yo no sabía valorar ni esforzarme por el dinero. Y sin embargo, era precisamente eso lo que me tenía ahora en la oficina de un abogado comercial de Concord. Con una carpeta en las manos que contenía la oferta formal para adquirir el restaurante que ellas mismas habían destruido. Aquel lugar que durante décadas fue el alma de nuestra familia estaba al borde de la ejecución hipotecaria, y el banco ya había comenzado los trámites para ponerlo en el mercado a precio de remate. Mi madre, que siempre había jurado que jamás dejaría que manos ajenas tocaran lo que construyó su padre, estaba a punto de ver cómo su obsesión con la hija equivocada le costaba no solo el local, sino también la casa donde vivía, que había hipotecado para sostener la ilusión de que Angie era una empresaria. Para ese entonces ya no era un rumor. Era un hecho. El restaurante estaba vacío más días de los que abría. En un intento desesperado, Angie cerró durante 2 semanas completas para lo que llamó una reestructuración de marca. Pero en realidad fue para ganar tiempo mientras intentaba renegociar los términos del préstamo con un banco que ya ni siquiera le respondía los correos. Según me enteré, durante esas semanas hizo lives en Instagram desde su apartamento vendiendo talleres online de branding para emprendedoras donde se atrevía a dar consejos sobre cómo levantar negocios exitosos. Mientras el suyo se hundía con más agujeros que una coladera vieja. Usaba palabras como resiliencia, adaptación y visión estratégica, cuando en la práctica no podía ni sostener la nómina de los 3 empleados que le quedaban, que llevaban 2 quincenas sin cobrar completo y que, aún así, seguían yendo por lástima o por inercia. Uno de ellos, un mesero que conocía desde los tiempos en que yo trabajaba ahí,
Me mandó una foto del comedor completamente vacío un viernes al mediodía, con la frase "Ni los mosquitos vienen ya". El ambiente alrededor del restaurante se había vuelto hostil. La comunidad que antes lo defendía con uñas y dientes ya no tenía razones para hacerlo. Los vecinos, que durante años vieron pasar generaciones de trabajadores y clientes fieles, ahora evitaban el lugar porque les daba tristeza. Algunos se sentían traicionados. Otros simplemente ignoraban su existencia, como si con cada remodelación absurda, con cada neón y cada maldito plato de comida congelada presentado en una tabla de madera con nombres ridículos, se hubiera borrado una parte de su identidad. Mamá seguía sin dar la cara. Se encerraba en su silencio y en una mezcla de orgullo y negación tan espesa que ni siquiera los ruegos de mi tía lograban romperla. Según me contaron, había vendido su anillo de bodas y un collar antiguo de la abuela para poder pagar los servicios públicos de octubre. Y aún así, no era capaz de llamar. Ni para pedir ayuda. Ni para pedir perdón. La primera vez que me contactaron formalmente fue a través del tío Luis. Me dijo que alguien cercano quería saber si yo estaba interesado en adquirir el local. Lo dijo con cuidado, como si le doliera cada palabra. Le respondí que ya tenía una oferta lista y que si estaban dispuestos a dejar de fingir, podríamos empezar a negociar. 3 días después, me llamó mamá. No por teléfono. No por correo. Me mandó un audio de voz de 3 minutos y medio por WhatsApp. Su voz sonaba cansada, ahogada, como si llevara días sin dormir. Dijo que entendía que las cosas no habían salido como esperaban, que nunca fue su intención herirme y que había tomado decisiones pensando en el bienestar de todos. Agregó que Angie estaba pasando por un momento difícil y que, si yo tenía la posibilidad, quizás podía ayudar un poco. Me lo dijo así, como si ayudar significara ir a pintar una pared o donar servilletas, cuando en realidad lo que querían era que les salvara el culo de una bancarrota que ellas mismas fabricaron con cada decisión estúpida. Me costó mantener la calma. Pero lo hice. Le respondí con otro audio. Le dije que sí, que tenía la posibilidad. Que estaba dispuesto a intervenir. Pero que ya no era un favor. Era una transacción. Que tenía una oferta, una cantidad exacta de dinero que cubriría la deuda con el banco, que mantendría al personal mínimo en su lugar y que preservaría el nombre del restaurante, pero con una condición absoluta. Angie y ella no formarían parte de nada. Ni como socias, ni como empleadas, ni como asesoras, ni como sombras. Que si aceptaban, firmaban todo, renunciaban a cualquier reclamo futuro y se iban. Y que si no, entonces yo no movería un dedo. Que si preferían verlo derrumbarse en manos del banco, entonces que se prepararan para perder no solo el local, sino la casa. Porque el banco ya tenía lista la notificación de embargo para ambas propiedades. Mi madre me llamó esa noche. La llamada fue corta. No hubo gritos. No hubo lágrimas. No hubo disculpas. Solo una frase: nunca pensé que llegarías a esto. Le respondí que yo tampoco pensé que ella me dejaría afuera después de dar todo por ese lugar. Me dijo que algún día lo entendería. Le dije que ojalá no se lo explicaran los acreedores. Colgó. Y no volvimos a hablar. Un mes después, el banco aceptó mi oferta. Marco y yo fuimos al cierre con nuestros abogados y firmamos los documentos. Yo puse la mayor parte del dinero. Él puso su experiencia, su reputación y sus contactos con proveedores que todavía respetaban el apellido de mi abuelo. Recuperamos el restaurante. Recuperamos el nombre. Recuperamos el espacio. Pero no para seguir el legado de mi madre. Lo hicimos para comenzar uno nuevo. Uno que no incluyera traición, ni desprecio, ni esa maldita frase que me habían tatuado en la cabeza durante tanto tiempo. El día que entramos de nuevo al local, estaba vacío. Solo quedaban algunas sillas, una cafetera rota y los restos de una pizarra con ofertas escritas con marcador seco. El mural con la cara de Angie en una pared lateral estaba incompleto, descolorido, como una metáfora perfecta de todo lo que había intentado construir. Marco me miró, levantó la ceja, y dijo: ¿lo pintamos hoy o mañana? Le respondí que no.
que lo dejáramos ahí un par de semanas más. Para que cada vez que alguien pasara, viera con claridad el contraste entre lo que fue y lo que nunca más iba a volver a ser. Porque esta vez, las cosas iban a hacerse a mi manera. Sin fantasías. Sin maquillaje. Sin perdón. Solo con trabajo. Con respeto. Y con memoria. Mucha memoria. Actualización 5. Habían pasado ya casi 4 meses desde que firmamos los papeles y el restaurante volvió a nuestras manos, o mejor dicho, pasó a ser lo que debió haber sido desde el principio, el resultado del trabajo real. Del sudor acumulado durante años, no de los delirios de grandeza ni de las frases motivacionales de alguien que confundió emprendimiento con pose. La primera vez que entré solo al local, sin abogados ni testigos, fue un martes por la tarde, y lo primero que hice fue recorrerlo entero, sin apuro. Con un cuaderno en la mano y los recuerdos clavados detrás de cada cosa rota. Había grasa vieja en las juntas del piso, cables sueltos colgando por las paredes donde antes hubo lámparas decorativas que no duraron ni 3 meses, cajas vacías de un sistema de sonido que jamás funcionó. Y una lista escrita en lápiz en la parte interna del mostrador que decía, no fiar. Revisar stocks. Cuidar imagen. Me reí en voz baja cuando lo leí, porque ni en los detalles mínimos pudieron sostenerse. Durante las primeras semanas, no tocamos casi nada. Marco me lo había dicho con claridad, primero hay que entender en qué estado está el lugar antes de hacer cualquier cambio. Así que cada mañana, desde las 7, abríamos puertas, encendíamos luces y empezábamos a hacer inventario. No solo de cosas físicas, sino también del estado en que había quedado todo. Las cámaras frigoríficas necesitaban reemplazo total. El sistema eléctrico era un desastre. La cafetera industrial que mamá tanto presumía estaba oxidada por dentro y la resistencia no servía ni para hervir agua. El lavavajillas había sido sustituido por un modelo doméstico que apenas aguantaba 2 ciclos seguidos. Las hornillas principales tenían grasa acumulada tan vieja que parecía alquitrán. El aire acondicionado no funcionaba. El baño de empleados estaba clausurado con cinta, y la parte trasera, donde yo había lavado platos siendo un niño, estaba infestada de cajas con productos vencidos y material publicitario que decía cosas como reinventa tu paladar y el sabor también es arte. Nos tomó poco más de 2 semanas hacer limpieza profunda, y cuando digo limpieza, no hablo de pasar un trapo. Hablo de sacar a la mierda todo lo que sobraba, lo que estorbaba, lo que contaminaba. Tiramos más de 20 bolsas industriales de plástico negro, vendimos por chatarra los equipos dañados, repintamos las paredes con colores neutros. Devolvimos el piso al color original de concreto pulido y restauramos la barra de servicio a su diseño inicial, con la madera clara que usaba mi abuelo. No queríamos un restaurante con estilo. Queríamos un restaurante que funcionara, que atendiera bien, que sirviera comida honesta, sabrosa y caliente, como había sido siempre. Yo trabajaba más de 14 horas diarias. No delegaba nada que no pudiera hacer yo mismo. Me encargaba de recibir a los proveedores a las 5:30 de la mañana, de controlar la temperatura de las carnes y los lácteos, de revisar el vencimiento de cada lote, de probar el café antes de que se sirviera a la primera mesa. Marco supervisaba la cocina y entrenaba al nuevo equipo, que armamos con gente que conocía de otros lugares y algunos empleados antiguos que habían trabajado con nosotros antes de que Ángel les diera una patada en el culo. Ellos fueron los primeros en volver, no por lástima, sino porque sabían que esta vez sí había liderazgo de verdad. Uno de ellos, Ernesto, me dijo en voz baja un día mientras picábamos cebolla, nunca debieron darte la espalda, hermano. Pero lo bueno es que ahora tienes la sartén por el mango, literalmente. El primer día de reapertura fue un sábado. No hicimos campaña. No mandamos a hacer publicidad. Ni siquiera lo anunciamos oficialmente en redes. Solo abrimos la puerta a las 6:30 de la mañana, encendimos la cafetera nueva, preparamos las planchas y servimos el primer desayuno como si nunca nos hubiéramos ido. Y la gente vino. Al principio pocos, unos cuantos viejos conocidos, algunos curiosos, uno que otro vecino que pasaba caminando y se acercó a ver si ya no servíamos tostadas veganas con salsa de unicornio.
Pero cuando probaron el pay de manzana y el brisket con huevos revueltos, cuando vieron que el café volvía a estar cargado y con refil gratuito, que los platos llegaban calientes y que el mesero los llamaba por su nombre, empezaron a correr la voz. Para el tercer sábado, la fila llegaba hasta la gasolinera del lado. Tuvimos que pedir mesas prestadas a un negocio de eventos porque no dábamos abasto. Volvieron los camioneros. Volvieron los trabajadores de la obra. Volvieron los viejos que leían el periódico mientras tomaban café y jugaban cartas en la esquina. Uno de ellos, don Albert, que venía desde la época de mi abuelo, me estrechó la mano y me dijo, por fin regresó este lugar. Ya estaba cansado de pagar por platos decorados con flores que ni se podían tragar. Me dio un billete de 20 y me dijo, quédate con el cambio, muchacho. Te lo mereces. Angie no apareció. No llamó. No escribió. Pero una semana después, alguien, probablemente ella o alguna de sus amigas resentidas, dejó una reseña de una estrella en Google que decía, lugar sin identidad, comida pesada y sin imaginación. Como todo lo que hace la gente sin visión. Lo ignoré. Pero a los 2 días, otro cliente respondió en los comentarios con una frase que me hizo reír mientras freía papas, prefiero identidad y sabor antes que niebla artificial y luces LED. Aquí por lo menos me sirven algo que se puede masticar sin pedir traducción. Y entonces, sin esperarlo, la llamada llegó. Era mi madre. Me marcó un martes, justo después del almuerzo, cuando acababa de sentarme con Marco a revisar los números de la semana. Contesté por puro instinto. Su voz era otra. Apagada. Fría. Cansada. Me dijo que había escuchado que el restaurante estaba funcionando, que la gente hablaba bien. Que le alegraba que me fuera bien. Le respondí con una cortesía que ni siquiera sabía que tenía todavía, gracias. Luego me preguntó si había posibilidad de que Angie trabajara allí. Que no era para molestar, que solo buscaba que su hija se mantuviera ocupada, que la estaba pasando mal. No le grité. No la insulté. No le recordé todo lo que había hecho. Solo le respondí, con la voz firme y sin pausas, no hay lugar para ella aquí. Y tú lo sabes. Se hizo un silencio incómodo. Y luego colgó. No volvió a llamar. Nunca vino. Y eso estaba bien. Porque este restaurante no era suyo. Nunca lo fue. Esta vez, era mío. Mío y de cada persona que lo había sostenido desde los días en que limpiar la plancha era un acto de respeto, no un requisito para salir bien en una foto. Las cosas no estaban perfectas. Trabajábamos hasta el cuello. Teníamos 1000 detalles por ajustar. Pero cada día que abríamos la puerta, sentíamos algo que hacía años no existía allí, orgullo. El tipo de orgullo que no se compra, que no se hereda, que no se finge. El que se gana. Plato por plato. Turno por turno. Cliente por cliente. Y eso, nadie iba a quitárnoslo. Mucho menos ellas. Porque esta vez, las luces no brillaban por decoración. Brillaban porque las encendimos nosotros. Con nuestras manos. Con nuestra historia. Con todo lo que nos dijeron que no valía la pena. Y que hoy, valía más que nunca. Actualización 6. Había pasado poco más de un año desde que reabrimos el restaurante. Un año desde que recuperamos lo que habían destrozado. Un año desde que transformamos un cadáver mal maquillado en un negocio vivo, sólido, y sobre todo, respetado. No voy a mentir, fueron 12 meses de jornadas largas, de madrugadas agotadoras, de discusiones en la cocina por los detalles más mínimos, y de muchísima presión. Pero también fueron 12 meses en los que, por primera vez, sentí que estaba exactamente donde debía estar, haciendo lo que debía hacer, construyendo algo que no tenía que defender con palabras porque hablaba por sí solo. Ya no tenía que justificarme ante nadie. No necesitaba explicar por qué lo mío valía. El restaurante estaba lleno. La comunidad había regresado. Y la memoria de mi abuelo, esa que enterraron bajo luces LED y platos insípidos, estaba de vuelta en cada mesa, en cada café servido, en cada historia contada entre clientes que sabían que ahí se les trataba como familia.
No como números para métricas digitales. Para entonces, el negocio ya no era solo funcional, era rentable. No estábamos volviéndonos millonarios, pero tampoco lo necesitábamos. Cubríamos sueldos dignos, teníamos proveedores fijos y bien pagados, y habíamos logrado que el nombre del restaurante volviera a ser sinónimo de comida casera real, sin pretensiones, con ingredientes locales y recetas que no necesitaban rebuscamiento para ser memorables. Marco había regresado parcialmente a Asheville para retomar sus clases, pero seguía viniendo 2 veces por semana, supervisando la cocina y ayudando a formar al nuevo equipo. Yo, por mi parte, manejaba la parte administrativa con la misma libreta con la que años atrás había empezado a soñar con que algún día esto sería mío. En esas páginas estaban todos los errores que ellas cometieron, pero también todo lo que yo había aprendido viendo desde la sombra. Un día, sin previo aviso, se presentó en el restaurante una mujer que no veía hacía meses, Carmen, mi tía. Venía sola, vestida con ropa más modesta de lo habitual y con una expresión incómoda, de esas que uno reconoce de inmediato como el preámbulo de un favor disfrazado de visita. Me pidió si podíamos hablar en la oficina de atrás. La dejé pasar, con ese tipo de neutralidad que uno desarrolla con el tiempo para no darle ni demasiado calor ni demasiado frío a quien no lo merece. Se sentó, sacó una carpetita barata de esas que venden en las tiendas de dólar y me explicó que mi madre estaba en aprietos. No dio muchos detalles al principio, solo dijo que las cosas se habían complicado y que la situación estaba más dura de lo que pensaban. No me sorprendí. Ya sabía, por otros canales, que después de perder la casa hipotecada por la deuda del restaurante, mi madre y Angie se habían mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la autopista, en un edificio viejo donde las ventanas no cerraban bien y los vecinos vendían todo menos galletas. Carmen fue soltando más información a medida que avanzaba la conversación. Angie había intentado crear una empresa de consultoría digital para emprendedoras modernas, pero no había conseguido ni una sola clienta seria. Aparentemente, después del colapso del restaurante, nadie quería tomarle en serio un solo consejo. La comunidad ya la conocía demasiado bien. Era la chica que destruyó el lugar que todos amaban. La que cambió Gravy por licuados de lavanda. La que dejó sin trabajo a gente que llevaba ahí más de 20 años. Nadie olvidaba. Y por más que intentara reinventarse, ya no había vuelta atrás. Estaban endeudadas con un préstamo informal, uno de esos que otorgan financieras que no piden más que una firma desesperada, y tenían apenas semanas para pagar antes de que empezaran a embargarles hasta el colchón. Y aquí venía la parte esperada. Carmen me dijo, con una mezcla de vergüenza y lástima que me revolvió el estómago, que mi madre quería hablar conmigo. Que quizás, si se podía, yo podría ayudarla a encontrar un lugar en el restaurante. No como dueña, no como socia, ni siquiera como cocinera. Como lavaplatos. Como ayudante de limpieza. Lo que fuera. Decía que no era por orgullo. Que simplemente necesitaba sobrevivir. Me quedé mirándola en silencio. No por falta de respuesta, sino porque no quería estallar. No quería volver a ese lugar emocional. Porque lo que me pedían no era solo una oportunidad laboral. Era que fingiera que todo lo que me hicieron nunca pasó. Que borrara los años de desprecio. Que ignorara cómo me humillaron, cómo me sacaron de mi propia historia. Que me tragara el resentimiento en nombre de la familia. Le dije que no. Pero no fue un no cruel. Fue un no simple, seco, real. Le dije que el restaurante no era un refugio para quien lo destruyó. Que yo ya no era un niño buscando aprobación. Que ahora tenía responsabilidades con gente que sí creyó en mí cuando no tenía nada. Que si le daba ese puesto, por mínimo que fuera, no solo estaría siendo hipócrita, estaría traicionando a todos los que confiaron en que yo haría las cosas bien. Carmen asintió en silencio. No dijo nada más. Se levantó, me agradeció por escucharla, y se fue. Una semana después, vi a Angie en el supermercado. Estaba en la fila de la caja automática, con una mirada apagada, sin maquillaje, en ropa deportiva desgastada y con una expresión que no tenía ni rastro de la arrogancia que solía cargar como si fuera una corona. Me vio. Me reconoció.
Pero no dijo nada. Ni yo. Pasó su compra, salió y se subió a un carro viejo con la puerta del copiloto amarrada con alambre. Me quedé mirándola mientras se alejaba. No por placer. No por venganza. Sino por confirmar algo que ya sabía, que uno puede caer, pero hay caídas que no dejan espacio para volver a levantarse igual. Y ella, la que alguna vez se sintió intocable, ahora no podía ni sostener su propio reflejo. El restaurante siguió creciendo. Empezamos a atender eventos privados. Recibimos una mención en una revista de gastronomía regional que hablaba del renacimiento más auténtico que ha tenido un negocio familiar en el sur. La nota decía que el lugar había resucitado con carácter y con honestidad. Yo no escribí ni una palabra de esa nota, pero cuando la leí, sentí que era la primera vez que alguien entendía lo que realmente habíamos hecho. No fue solo levantar un restaurante. Fue restaurar una dignidad que nos habían arrebatado. Fue demostrar que sí sabía valorar. Que sí sabía esforzarme. Que el problema nunca fui yo. Y aunque nadie lo supiera, aunque no saliera en ningún artículo ni en ninguna placa conmemorativa, cada vez que entraba a ese restaurante, pasaba mi mano por el borde de la barra y me repetía en silencio la frase que me había marcado el destino: tú no sabes valorar ni esforzarte por el dinero. Y luego sonreía. Porque ahora, el dinero entraba. El respeto también. Pero lo que más importaba era que ya no me lo decía nadie. Y mucho menos ella. Porque ahora sí sabían quién era yo. Y eso, carajo, valía más que cualquier herencia. Actualización final. Había pasado ya poco más de 2 años desde aquella tarde en la que firmé la compra del restaurante. 2 años desde que decidí, sin permiso, sin perdón y sin mirar atrás, que no iba a dejar que lo que construyó mi abuelo muriera en manos de la ambición vacía de una hija consentida ni en el orgullo sordo de una madre incapaz de admitir un error. 2 años desde que comencé el proceso más difícil, más doloroso, pero también más necesario de mi vida: levantarme no solo como cocinero o administrador, sino como alguien que merecía ocupar el lugar que le había negado con una sola frase de mierda. Y ahora, después de tanto trabajo, después de tantas jornadas interminables de cargar bultos, de resolver pedidos a las 5 de la mañana, de reeducar a un pueblo entero sobre lo que significaba comer bien sin mentiras, por fin estaba viendo los frutos. No como una recompensa, sino como una consecuencia lógica de hacer las cosas bien. El restaurante no solo había sobrevivido, estaba en su mejor momento. No había semanas sin lista de espera. No había cliente que no se fuera recomendando el sitio. Las reseñas en línea se habían estabilizado en 5 estrellas. Habíamos aparecido en un reportaje de televisión local como negocio modelo de resurgimiento, y en el noticiero, mientras mostraban imágenes de los platos y del comedor lleno. Alguien mencionó que lo que habíamos hecho ahí no era solo recuperación económica, sino restauración emocional de una comunidad que había perdido su espacio y lo había vuelto a encontrar. Me acuerdo que esa noche no dormí. No por emoción, sino porque me pasé horas mirando hacia el techo, procesando la idea de que, finalmente, lo que yo hacía valía. Y lo sabían todos. Todos menos ellas. A esas alturas, mi madre y Angie ya eran sombras. Literalmente. Casi nadie sabía de ellas. Después de que les embargaran el apartamento por falta de pago, terminaron rentando un cuartucho en una zona industrial, pegado a un taller mecánico, donde compartían baño con otras 3 mujeres. Angie, según me contaron, había empezado a vender productos por catálogo, pero ni siquiera eso funcionó. Cambiaba de número cada 2 meses para evitar a los cobradores. Mamá se había vuelto casi invisible. No salía, no respondía a llamadas. Había perdido su puesto en la comunidad, su respeto, sus amigas, incluso el grupo de oración donde solía alardear de su apellido y de su sacrificio maternal. Porque eso era lo más triste de todo, que no solo lo perdieron todo, sino que ni siquiera podían hablar de ello. No podían explicar cómo fue que lo arruinaron, porque explicar eso implicaba aceptar lo que habían hecho conmigo. Y eso, lo sabíamos todos, jamás iba a pasar. Yo, por mi parte, había empezado a pensar en el futuro con otros ojos.
Ya no solo me preocupaba por pagar sueldos o mantener el restaurante lleno. Ahora pensaba en crecer. En expandirme. En replicar lo que habíamos logrado, pero sin perder el alma. Así fue como conocí a Rachel, una consultora gastronómica que trabajaba para una cadena regional interesada en modelos de negocio auténticos y sostenibles. Al principio la reunión fue por cortesía, pero cuando se sentó a comer, se quedó en silencio por más de 20 minutos, y al terminar, me miró y me dijo, esto no se encuentra todos los días. Esto es algo que no se inventa. Esto se vive. Y eso, mi jefe lo paga caro. En cuestión de semanas, firmamos un acuerdo para replicar el concepto en 3 ciudades cercanas. No como franquicia masiva, sino como una expansión cuidada, con todo el equipo que habíamos formado desde cero. Manteniendo las recetas, la estructura y, sobre todo, la filosofía. El contrato llevaba mi nombre completo. No el de mi madre. No el de Angie. El mío. Y como cláusula, exigí que en cada local nuevo hubiera una foto de mi abuelo colgada en la pared principal, con un cartel que dijera, aquí se cocina con historia, no con modas. Nadie me lo discutió. Nadie objetó nada. Porque ahora, cuando hablaban conmigo, no hablaban con el hijo que fregaba platos por obligación. Hablaban con el dueño. Con el hombre que lo había perdido todo y, sin ayuda de nadie, lo había recuperado todo. El día que me entregaron la primera transferencia del acuerdo, no salí a celebrarlo. No me fui a un hotel caro. No compré una camioneta ni me llené de relojes ni botellas. Fui al banco. Retiré parte del dinero en efectivo. Y luego manejé solo hasta la casa que fue de mi madre. Esa misma casa que hipotecó para sostener el delirio de Angie. Esa casa que ahora era propiedad del banco, embargada, vacía, con el letrero oxidado de Forsale colgando torcido en el jardín. Pagué todo al contado. Y me entregaron la llave. Durante semanas, no hice nada con ella. Solo entraba, caminaba entre las habitaciones vacías, tocaba las paredes, me sentaba en el comedor donde una vez me dijeron que no era suficiente, que no sabía lo que valía el dinero, que no tenía visión. Me sentaba ahí, en silencio, y recordaba todo. Cada palabra. Cada gesto. Cada vez que me miraron como si fuera una carga. Y no lo hacía con rencor. Lo hacía con memoria. Porque olvidar sería traicionarme. Finalmente, cuando tuve claro lo que quería, comencé las reformas. No para vivir ahí. No para revivir una historia que ya no me pertenecía. Lo transformé en un centro de capacitación. Para jóvenes. Para chicos que, como yo en su momento, no tenían tiempo ni dinero para ir a una universidad, pero que estaban dispuestos a trabajar, a aprender, a romperse el lomo por algo real. Ahí enseñamos cocina básica, manejo de costos, ética laboral, seguridad alimentaria. Les damos clases, sí, pero también les damos dignidad. Porque si algo aprendí de todo esto, es que el talento sin oportunidad se pudre, y que la oportunidad mal dada, como la que le dieron a Angie, destruye todo lo que toca. A veces me preguntan si aún guardo resentimiento. Si todavía me duele lo que pasó. Y la verdad es que no. El resentimiento me alimentó lo justo. Me empujó cuando no tenía nada. Pero ya no lo necesito. Porque ahora tengo algo mejor. Tengo respeto. Tengo historia. Tengo voz. Y tengo el tipo de poder que no se mide en dinero, sino en lo que dejas cuando te vas. Mi madre, según supe hace poco, sigue diciendo en voz baja que ella lo crió bien y que todo lo que soy es gracias a ella. Que sin su sacrificio, yo no sería nadie. Me enteré porque alguien del barrio me lo repitió como quien comparte una anécdota vergonzosa. Me reí. No porque me diera gracia, sino porque ya ni siquiera me afecta. Si eso le sirve para dormir tranquila, que se lo quede. Yo ya no discuto con fantasmas. No necesito que nadie reconozca lo que hice. Porque el restaurante habla solo. Y cada cliente que vuelve, cada plato que se sirve, cada chico que se gradúa del centro de capacitación, es un recordatorio de que las cosas importantes no se dicen. Se hacen. Y eso fue lo que hice.
Mientras ellas hablaban, yo hice. Mientras me despreciaban, yo aprendí. Mientras me sacaban de mi propia historia, yo construía una nueva. Y ahora que lo tengo todo, no necesito gritarlo. Porque basta con entrar por esa puerta, oler el brisket recién hecho, ver la foto de mi abuelo en la pared, y saber que estoy exactamente donde tenía que estar. Aunque ellas nunca lo hayan querido. Aunque jamás lo admitan. Aquí estoy. Y nadie puede borrarlo.